No deberías estar aquí. Crecí en un pequeño pueblo rural de México, tan remoto que el transcurso del tiempo nos había convertido en insignificantes. Como en todas partes fuera de las ciudades principales, luchábamos por mantenernos a flote durante los duros tiempos económicos. Pero la pobreza que soportaba mi familia era mucho peor que la del resto de las familias de nuestro entorno. Mi familia estaba formada por mí, que vivía solo con mis abuelos en una choza de madera en las colinas de Oaxaca, cuidando algunos cultivos y animales. Mis padres me habían dejado cuando era un bebé en busca de una vida mejor, pero murieron en el camino. Eso es lo que me dijeron, pero no puedo estar muy seguro porque nunca encontraron ningún cuerpo, ni los conocí. Me gustaría pensar que tal vez encontraron esa vida y volverían algún día para salvarnos. Recuerdo que tenía tanta hambre que buscaba en los campos durante horas cualquier fruto que pudiera comer. Arrancaba los insectos que se abrían paso en las pieles amarillas de las guayabas y les daba un mordisco, antes de meterlas en una cesta con la esperanza de que duraran días. Me lavaba los dientes con jabón de manos porque no podíamos permitirnos un cepillo de dientes normal. Cuando tenía 8 años, recuerdo que mi abuela enfermó. Se quejaba de dolores repentinos en el pecho y en los brazos. Se encorvaba con un dolor agonizante y finalmente, con la ayuda de mi abuelo, pudimos llevarla a la clínica local, donde nos dijeron que si hubiéramos estado allí un segundo más tarde, habría muerto. Le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca congestiva, lo que significaba que su corazón no funcionaba correctamente. La esperanza de vida oscilaba entre 5 y 10 años, dependiendo de los cambios en el estilo de vida, la medicación y la genética. El trasplante de corazón estaba descartado porque decían que era demasiado vieja. Recuerdo a mi abuelo angustiado mientras esperábamos fuera de la clínica, pensando en cómo conseguir dinero. Ay, mijo, no sé qué vamos a hacer. Apenas podemos alimentarnos y vestirnos, y ahora tenemos que pagar los medicamentos de tu abuela. Mi abuelo gritaba mientras rezaba en silencio. Un par de días después, nos enviaron de vuelta a casa llevando a mi abuela con nosotros. Ella pendía de un hilo, tumbada en la cama durmiendo, en completo contraste con su alegre y enérgica personalidad. Una noche, a última hora, mi abuelo me despertó y me llevó a dar un paseo con él. Recuerdo que era tan tarde que hasta los animales estaban dormidos. Shh, solo soy yo. No despiertes a tu abuela. Ven conmigo. Tengo que hacer algo y no puedo hacerlo solo. Mi abuelo me sacudió suavemente mientras encendía un candil. Me puse los zapatos y empecé a seguirlo hacia afuera. Empezamos a caminar hacia el lado de la cabaña donde estaban encerrados los animales. Estaba tan aturdido que apenas me di cuenta de que mi abuelo llevaba un machete y una jaula de madera. ¿Para qué es eso?, pregunté con curiosidad por saber qué hacía en medio de la noche. Apenas había animales en esa zona, y tampoco era la temporada adecuada. Se detuvo un momento, mirando en mi dirección durante un buen minuto antes de hablar. Necesito que guardes silencio sobre lo que vamos a hacer esa noche. No importa lo que oigas o veas, no puedes hablar de eso con nadie. ¿Lo entiendes? La luz del fuego del candil proyectaba una sombra sobre su rostro, y podía ver las pupilas de sus ojos perforando mi alma. No sabía qué demonios iba a pasar, pero el hecho de que nunca lo hubiera visto tan serio me inquietaba. Lo entiendo, asentí en absoluto silencio. Agarró un pollo blanco, que se defendió lo poco que pudo, pero resultó inútil al entrar en la jaula. A continuación, me puso la jaula en las manos y yo lo seguí. Empezamos a adentrarnos en la oscuridad de la noche, teniendo solo la pequeña luz de nuestro candil como guía, lo que me parecía inútil, ya que todo parecía igual de oscuro.
pero de alguna manera mi abuelo parecía saber dónde ir. Debió de ser una caminata de 2 horas, pero nos pareció una eternidad antes de llegar. Una entrada muy oscura en medio de una pared rocosa rodeada de árboles muertos. Era como si hubiera una línea repentina en la que todo hubiera decidido morir por completo. Los vellos de la nuca se me pusieron de punta como una advertencia de que no debíamos estar ahí. Quería dar la vuelta y correr, pero a mi abuelo no parecía importarle. Se limitó a continuar hacia la entrada, que era más oscura que todo lo que había visto. Sin embargo, no nos adentramos demasiado en la cueva, sino que nos quedamos en la zona entre la entrada y la oscuridad. Me indicó que dejara la jaula en el suelo y se inclinó hacia mi oído. Una vez que lo haga, volveremos a casa caminando, y no mirarás hacia atrás sin importar lo que oigas. ¿Lo entiendes? Su voz ahora había temblado, pero seguía siendo un poco más que un susurro. Me limité a sentir, y él abrió la jaula y cogió a la pobre ave, que empezó a luchar aún más que antes. Me hizo un gesto para que la agarrara, y tuve tanto miedo de que se me escapara, que la agarré con más fuerza de la que debía. Intentó picotear mis brazos y forcejear. Su pequeño y frágil cuerpo temblaba, y sus patas pataleaban mientras intentaba liberarse. Pero esa lucha terminó bruscamente cuando mi abuelo le puso el machete alrededor del cuello, y con un rápido movimiento, sentí que su cuerpo quedaba inerte. Tuve que apartar la vista cuando lo hizo, pero cuando sentí el líquido caliente y espeso correr por mis manos, me sentí completamente asqueado. Ya había visto a mis abuelos matar y limpiar un pollo, pero eso no era con fines culinarios. ¿Para qué demonios era eso? Agarró el cuerpo del pollo con ambas manos y lo lanzó lo más lejos que pudo en la oscuridad de la caverna, antes de agarrarme del brazo y tirar de mí hacia la entrada de la caverna. Fue como si una ráfaga de viento hubiera salido de la caverna. Una repugnante brisa cálida y asquerosa había salido por detrás de nosotros, tan fuerte que casi le arranca el sombrero a mi abuelo de la cabeza. El olor era tan repugnante que me costó mantener la cara quieta, y me costó mucho no tener arcadas ni vomitar. Fue entonces cuando lo oí. Era el sonido de un caballo relinchando detrás de nosotros en la distancia. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero no fue hasta que oí el chasquido de sus cascos que me di cuenta de que era real. Había un caballo de verdad en la cueva que salía hacia nosotros, pero había algo maligno en él. Había otro ruido que provenía de él, como el sonido de unas cadenas metálicas arrastradas por el suelo de la cueva. A pesar de lo aterrador que era, el ruido era seductor. Me rogaba que echara un vistazo a la fuente del sonido. Creo que mi abuelo se dio cuenta porque me puso la mano en la nuca y seguimos avanzando. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvimos allí, porque cuando llegamos a través de la línea de los árboles muertos, pudimos ver que estaba anocheciendo. Los sonidos de las cadenas, el repiqueteo de los cascos, habían empezado a disiparse, pero mi miedo seguía apoderándose de mí. Finalmente, llegamos a casa y, sin mediar palabra, ambos nos fuimos a la cama. Un par de horas más tarde, me desperté con el olor de los huevos chisporroteando con jamón y otras verduras añadidas. Miré a mi alrededor y vi que mi abuelo seguía durmiendo. Me levanté y miré fuera, en la zona de la cocina, para ver a mi abuela riéndose con la radio mientras cocinaba. Parecía completamente sana. Me quedé mirando confundido antes de que ella hablara. «Mijo, ¿estás despierto? Ven rápido a comer porque tus huevos se están enfriando», dijo, mientras ponía algo de comida en un plato. «¿Te sientes mejor? ¿Te has tomado la medicación?», pregunté confundido. ¿Cómo era posible? Ayer pensé que se estaba muriendo, y ahora aquí estaba como si nada hubiera pasado. «Oh, mijo, fue un milagro. Recé, y la Santa María cumplió. Me desperté completamente bien y saludable. Me siento como si pudiera bailar sin preocupaciones.
Meneó las caderas y me dio una palmadita en el hombro. Me limité a sentarme y a reflexionar sobre lo sucedido. ¿Qué era esa cosa en la cueva? ¿Tenía algo que ver con la milagrosa recuperación de mi abuela? Mis pensamientos fueron interrumpidos por una mano repentina en mi hombro. Era mi abuelo, que se dirigía a tomar asiento en la mesa de la cocina. Buenos días, mijo. ¿Has dormido bien? Tomó un sorbo del café que tenía delante mientras levantaba sutilmente una ceja, como para asegurarse de que le seguía la corriente. Me limité a asentir y a levantar otra ceja en señal de confusión. Solo quería respuestas. Mi abuela salió a tirar unas semillas a las gallinas que cacareaban inquietas a lo lejos. Abuelo, ¿qué pasa con la...? Sacudió la cabeza rápidamente como para evitar que hablara más. De eso no se habla, mijo. Lo que pasó anoche es cosa del pasado. Ahora olvídalo y siga adelante. Yo hice lo que tenía que hacer. Su voz era suave, pero llevaba una carga tan pesada, como si tratara de tranquilizarse a sí mismo más que a mí. Me limité a asentir y a seguir comiendo. El resto del día transcurrió con normalidad. Me dediqué a alimentar a los animales con semillas al azar aquí y allá, mientras escuchaba la radio. Su estática seguía interrumpiendo las noticias aleatorias que aparecían, manteniendo mi única fuente de información muy limitada. Para ser un niño de 8 años, sentía mucha curiosidad por el mundo y todo lo que me rodeaba. Casi demasiado curioso, según mi abuela, que intentaría responder a mis preguntas lo mejor que podía. Pero su poca educación estaría cubierta con palabras de sabiduría que obtuvo de la Biblia, que una vez leyó cuando era más joven. Mi abuelo tenía que ir al pueblo ese fin de semana, pero decidió ir un par de días antes de lo habitual. Como a menudo, se suponía que yo la acompañaría para ayudarla a traer las cosas, pero esa vez decidió ir solo. Por extraño que fuera, no puse resistencia porque quería jugar con un par de perros que empezaron a llegar. Cuando llegó esa noche, apareció en un flamante camión cargado con un montón de suministros. Mi abuela estaba tan sorprendida como yo, y me puso los brazos sobre los hombros antes de acosarlo con preguntas. Antonio, ¿de dónde ha salido ese camión? ¿Cómo has conseguido todo eso? Mijo, ayuda a traer todos los suministros. También hay un montón de juguetes ahí atrás. Tengo que hablar con tu abuela. Me hizo un gesto mientras empezaba a caminar hacia ella, mientras sostenía un montón de papeles. Corrí hacia la parte de atrás del camión y había un montón de frutas, verduras y todo tipo de juguetes. Balones de fútbol, bates de béisbol e incluso zapatos nuevos. Quería enseñárselos a mis abuelos, pero me detuve cuando vi que mi abuela lloraba. ¿De verdad han enviado todo ese dinero? ¿Están vivos? Ay, mija, todavía están vivos. Tenemos que agradecer a la Virgen María porque lo lograron. Creo que se referían a mis padres. Quise preguntar, pero algo me contuvo. Me daba cuenta de que cuando mi abuelo mentía, miraba de reojo y respiraba profundamente. Aquí estaba haciendo exactamente lo mismo. Aquella noche nos dimos un festín y jugué con mis nuevos juguetes. Aquella primera cantidad de dinero no fue más que el comienzo de un reguero, y muy pronto tuvimos suficiente dinero para construir toda una hacienda, que era una gran plantación común entre los ricos. Mis padres solo enviaban algunas cartas y un gran cheque, pero nunca mandaban fotos ni preguntaban por nosotros. Solo nos contaban lo que hacían, el calor que hacía donde vivían y que nos cuidáramos. Con el tiempo, pasaron los años y me enviaron a un internado para que pudiera obtener la mejor educación que pudieran pagar. Fue una decisión difícil, pero mantuve contacto frecuente con mis abuelos. Nunca llegué a conocer a mis verdaderos padres porque cada vez que se lo pedía, nunca respondían a nuestras cartas. Mi abuela acabó soportando el modo en que nos trataban porque el dinero lo compensaba. Eso me lleva al presente. Actualmente tengo 21 años y estoy terminando mi último año de universidad.
cuando recibí la llamada de que mi abuelo estaba en su lecho de muerte. Era su hora de irse. Me subí al primer vuelo a México que encontré y me dirigí a Oaxaca. Después de un par de días de viaje, llegué a la entrada de la hacienda de mis abuelos. Era más grande y más hermosa de lo que recordaba. Su gloriosa arquitectura estaba coloreada en un tono claro de beige, y altas columnas se alineaban a los lados de las paredes de las salas occidental y oriental. Había una gran fuente en medio de la entrada principal que brillaba con luces de varios colores del océano. Era todo lo que cualquiera podría soñar. Mi hijo, me alegro mucho de que estés aquí. Tu abuelo estuvo preguntando por ti un par de días antes, pero ahora está dormido. No está lúcido y los medicamentos lo tienen dormido. Creo que se está acercando a su muerte. Lloró mientras me llevaba a su habitación, que estaba llena de varios equipos médicos que rompían cualquier silencio con sus pitidos. Los dejaré solos. Regresaré enseguida si necesitan algo. Asentí con la cabeza, pero le di un gran abrazo antes de que se fuera. Me quedé a un lado de su cama hablando con él durante toda la noche, diciéndole todo lo que quería que escuchara. Le dije que estaba muy orgulloso de tenerlo como padre, el hombre que me crió y me enseñó a ser tan compasivo como él. Al final, se hizo tarde y mi abuela me indicó que me fuera a la cama, porque esa mañana teníamos que ir al pueblo a visitar a nuestro sacerdote para preparar el funeral. Debía de ser alrededor de la medianoche, cuando algo me despertó. Era el sonido de unos perros llorando a lo lejos, chillando y haciendo sonidos que nunca había oído antes. Pero no fueron esos sonidos los que me produjeron escalofríos, sino el sonido de los caballos relinchando y arrastrando cadenas. El sonido se producía justo delante de la puerta de mi habitación. Pensé que estaba soñando, pero intenté encender la lámpara que había al lado de mi cama, solo para que la luz se disparara y la bombilla explotara dejando cristales rotos por todas partes. Salté de la cama y corrí hacia mi puerta, abriéndola de par en par solo para descubrir que no había nada. Corrí a la habitación de mi abuela abriendo la puerta de par en par y entrando a toda prisa. Pero tampoco había nada. Estábamos los dos solos en esa habitación, con él todavía durmiendo y las máquinas pitando. El ruido era tan fuerte que esperaba que mi abuela entrara, pero no lo hizo. Pero entonces volví a oírlo, el sonido de los cascos del caballo, y miré por la ventana para ver una figura encapuchada sobre un caballo negro alto con cadenas de metal oxidado en las patas. No pude distinguir una cara, pero su aspecto hizo que mi corazón se acelerara, y de algún modo no pude moverme. Era como si estuviera en trance mirando fijamente los ojos rojos del caballo, esperando que no se abrieran paso. Al final, la figura agarró una de las cadenas y la lanzó a través del cristal, rompiéndose en un montón de fragmentos. La cadena se enredó en mi brazo y trató de arrastrarme hacia la noche. Intenté resistirme con todas mis fuerzas, y me agarré a una mesa cercana y puse mi pie en el borde de un escritorio que impedía que me llevaran. Agarró otra cadena y la lanzó en dirección a mi abuelo, envolviendo su pie izquierdo, y lo arrastró rápidamente fuera de la cama, arrancando todos los cables que estaban conectados a él. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido, porque me quedé sin aliento intentando luchar contra las cadenas que se clavaban en mi piel. Finalmente arrastró a mi abuela a través de la ventana, y justo cuando estaba perdiendo toda mi fuerza y cayendo hacia adelante, sentí una repentina presión en mis brazos. «Mi hijo, despierta. Tu abuelo falleció anoche». Mi abuela me sacudió con total histeria. Estaba completamente empapado de sudor, pero aún así me levanté y corrí a la habitación de mi abuelo, viendo que la habitación estaba completamente limpia. Las máquinas estaban en silencio, y mi abuelo yacía inmóvil en aquella cama. Casi parecía estar en paz. Intenté quitarme de encima la sensación de que algo iba mal, pero al acercarme, vi moratones alrededor de su pie izquierdo, como si algo lo hubiera presionado.
Bajé la vista al brazo para ver que estaba completamente morado con manchas de sangre que salían de las zonas inflamadas. No podía contarle a mi abuela todo lo que había pasado, pero me pasé todo el día en la iglesia rogando por la salvación. Intenté dormir la siesta y racionalizarlo, pero a medida que se acercaba la noche, puedo oír los suaves relinchos del caballo en la distancia. Estoy muy asusado. ¿Creen que viene por mí?